Derby de Manchester, sorpresa en el resultado. Haremos un análisis táctico profundo de cómo se resolvió el partido y por qué ganó el Manchester United. Desde los esquemas inicial, desde la idea de juego que intentó plantear tanto Michael Carrick como Pep Guardiola, la intención de juego que tenía, cuál era la organización ofensiva que intentaba el Manchester City y cuál era la organización defensiva que planteó Michael Carrick para detener su mayor virtud del Manchester City, que era los juegos por dentro y a la vez también esas transiciones de defensa-ataque que lo terminó matando al City de Guardiola. Vamos rápido a la pizarra táctica para poder analizar más profundo cómo se desarrolló el partido. Empezamos con el 11 inicial del Manchester City, que arrancó con un 4-3-3, con Donnarumma en el arco, los laterales Rico Luis con Ake, defensas centrales Kusanov con Max Allende, la volante era Rodri en el medio, Phil Foden por un lado y Bernardo Silva por el otro. Y arriba Erling Haaland de 9 y los extremos Doku y Semenyo. Mientras tanto, el Manchester United alineó con Lamens, laterales Dalot con Luke Shaw, centrales Licha Martínez con Harry Maguire, la volante era de Casemiro con Mainó y Bruno Fernández más adelantado. Arriba, Amad Diallo por un lado, Dorgu por el otro y en Mbeumo de delantero central. Vamos a hacer el análisis zona por zona que intentó plantear cada entrenador en función de cómo se iba moviendo la pelota. En zona 1, siempre en zona de iniciación, el Manchester City planteó su estilo de juego, su idea de juego de siempre, la de la salida con balón controlado para poder generar o crear superioridad numérica en zona 2 y comenzar a construir su juego. Pero en esa zona, en la zona de creación, en donde más dificultad se le hizo, cuando es su mayor virtud. Vamos para explicar. En zona 1 a la salida teníamos a los dos centrales bien abiertos por fuera y Donnarumma era quien empezaba la salida. Pero muchas veces el que empezaba la salida era con el retroceso de Bernardo Silva para pedir el balón y hacer la línea de 3 sin arquero con Bernardo empezando la jugada. Pero al inicio fue con Donnarumma. Ahora, movimientos que hacía el Manchester City en salida era la de interiorizar a los dos extremos, tanto Doku como Semello venían a carriles centrales para generar esta superioridad numérica que siempre exige Guardiola, que siempre pide y que siempre la termina realizando y ganando. Es por eso que mantiene siempre el control del partido en carriles interiores porque hace esta superioridad numérica en todo momento. ¿Sí? En algunos momentos del partido los laterales del United venían con los extremos y generaban estos espacios a las espaldas que muchas veces no lo pudo aprovechar el City. Cada vez que salía el City, ya sea con Donnarumma o con Bernardo Silva, que era el que regresaba, hacía los movimientos de amplitud de los laterales, interiorizaba los extremos y estos espacios de acá de rojo no los aprovechaba del todo. Así empezó el partido. A partir de ahí, cuando el Manchester United comenzó a plantear un 4-4-2 en defensa, pero con un orden y una basculación totalmente acumulada en el sector donde estaba el balón. Cada vez que el balón iba hacia un sector, hacia un carril derecho, carril izquierdo, la basculación era totalmente, manejaba toda la densidad de jugadores, dejando por libertad a los carriles contrarios. Donde el Manchester City aprovechaba eso para generar situaciones de uno contra uno, más que todo por el lado de Doku, en donde tuvo la capacidad el United de poder frenar tanto a Semello como a Doku, con a veces arriesgarte en uno contra uno o muchas veces con el recorrido completo de los dos extremos, tanto de Amad Diallo como de Dorgu, con el retroceso para evitar ser superado a los laterales. Por ejemplo, acá tenemos una imagen clara de cómo planteaba el partido el United en defensa. En defensa hacía esto: acumulaba en este sector, el balón estaba por carril derecho, acumulaba en este sector a toda la cantidad de jugadores que sea posible.
Porque aquí dejaba todo el sector contrario para poder darle densidad al lado donde estaba el balón. Y siempre generaba esto, que el lado contrario lo dejaba totalmente libre. Pero esa basculación a velocidad, ese orden defensivo, lo llevó a que Doku nunca pueda aprovechar ese espacio que dejaba el Manchester United. Entonces, cada vez que pasaba esto, inmediatamente volvía una basculación rápida, unos cierres rápidos, y fueron claves los dos laterales, ya que fueron muy poco superados en uno contra uno, sabiendo que su mayor virtud de Doku y de Semedo por bandas es el uno contra uno. Fueron muy bien controlados, tanto Dalot como Luke Shaw estuvieron, bueno, no 100%, pero sí tuvieron un 80-90% del cual pudieron frenar ese avance por los carriles laterales. ¿Sí? Acá tenemos la siguiente imagen, en donde quedan en situación de uno contra uno, pero ya cerca siempre, para evitar ser superado. Porque mira, acá tenemos al extremo, en este caso a Mac Dialog, que ya estaba listo para poder hacer las coberturas y evitar que pueda ser superado Dialog, o si es superado, evitar poder que aproveche este espacio libre que dejaba el United. Cada vez que tenía el balón el City en un sector de campo, el United basculaba, generaba densidad, generaba superioridad numérica en ese lado y se olvidaba del lado contrario. Y fue la mejor manera de poder frenar los avances del City. Y sobre todo, ese espacio entre la línea defensiva y la línea de volantes muy reducida para evitar esos pases por dentro, esos pases que normalmente genera el Manchester City para romper líneas. Entonces, defensivamente, cómo se paraban en la zona 2, en la zona de creación, era así. Las dos líneas de 4 del United, pero muy bien pegados en el centro. Muy bien pegados. En donde le regalaba prácticamente los carriles laterales. El Manchester United prácticamente le daba este espacio, se los regalaba. Ellos estaban priorizando cerrar los carriles interiores. Esto fue lo que priorizó el United. Cerrar estos carriles interiores, los carriles rojos. ¿Por qué? Porque esa es su mayor virtud del United. Tenía a los laterales siempre por dentro. Tenía la defensa muy adelantada como de costumbre. Y esto fue el partido de hoy. Sobre todo en el primer tiempo. Un United que cerraba todos los carriles interiores. Y un Manchester City que al no encontrar estos pases de aquí, que es lo que normalmente busca y genera esas situaciones de gol, al no encontrar estos pases de aquí, al no encontrar, jugaba en amplitud. Ya jugaba con Doku, jugaba con Semedo, pero esa basculación, ese orden defensivo, sobre todo, esa actitud defensiva que tuvieron tanto laterales como extremos, fue lo que generó de que no sean superados fácilmente por los carriles laterales. Cada vez que el balón terminaba, tanto con Doku como con Semedo, tenías lateral, extremo. Balón al otro lado, tenías lateral, extremo. Entonces, defensivamente, lo que planteó Michael Carrick es: me cierro, carriles interiores, superioridad numérica, evito que metan los pases filtrados, evito que tenga una circulación, un ritmo que siempre está manejando el Manchester City, que es su mayor virtud, la de manejar, la de la movilidad, la de crear línea de pase, la de ocupar, desmarcarme para crear espacios y ocupar espacios, que fue lo que no hizo, independientemente que quizás no tuvieron tan finos, no tuvieron
esa precisión que tienen siempre, que a pesar de que a veces hay equipos que te cierran esa línea de pase, aparece una que otra genialidad de Rodri, de Bernardo Silva, de Phil Foden. Entonces no la tuvieron, y un Haaland que fue totalmente opacado tanto por Harry Maguire como por Licha Martínez. En ningún momento tuvo la capacidad de poder recibir de espaldas, de poder aguantar para poder descargar, de poder hacer diagonales. Lo tuvieron muy bien controlado a Erling Haaland, tanto Harry Maguire como Licha Martínez. Entonces, el trabajo de hoy día defensivamente del United ha sido de los mejores que he visto en sus últimos partidos, hasta puedo decir de las últimas temporadas. Defensivamente muy ordenados. O sea, Michael Carrick supo de que a partir de defender bien iba a empezar a tener o a crear ocasiones de gol a partir de esas transiciones. Esas transiciones, sabiendo que la línea defensiva del City juega tan adelantado, teniendo jugadores rápidos como Mbeumo, como Amad Diallo, como Dortmund, y poder atacar a esos espacios libres a las espaldas. Que en el primer tiempo ya se comenzó a ver estos espacios de acá, era lo que termina aprovechando el Manchester United. Un bloque bajo en donde defendía con orden, dos líneas de 4, basculamos, el balón iba para un lado, si el balón iba para el sector aquí derecho, si el balón iba para el sector derecho, inmediatamente la basculación era inmediata. Vamos a borrar aquí. El balón la tenía Semedo, la basculación era inmediata. Era esto era lo que hacía, acumulaba muchos jugadores en el sector del campo. Entonces evitaba poder generar esa construcción de balón en la zona 2. O sea, cuando el balón entraba en zona 3, el City no tenía los espacios para los 1 contra 1, no generó superioridad numérica, porque este fue el sistema defensivo que utilizó hoy día el United. Balón al lado contrario, primero basculaba, marca, teníamos la cobertura del extremo, que siempre hacía este movimiento por si era superado el lateral, y inmediatamente la basculación, los cierres, y partía de esta manera, con el 4-4-2 en todo momento, siempre atento para poder evitar que tanto Doku como Semedo ganen los carriles laterales. Una vez recuperada la pelota United, tenía esas transiciones rápidas, esos automatismos que se vio claramente cómo se repitió constantemente, comportamientos que eran el descenso de Mbeumo descendía a pedirla, para que hacía este movimiento para atraer al central, y a partir de ahí comenzar a generar con 2 o 3 pases, ganar esos espacios creados, porque este espacio de acá que se creó fue aprovechado en todo momento cada vez que hacían este movimiento. Este espacio de acá que dejó el central era aprovechado. Una vez pudo jugar aquí 1, pudo jugar aquí 2, y ya teníamos el espacio creado. Entonces este era el movimiento. Mbeumo descendía, lo seguía y jugar rápidamente con 1, 2, y con el tercer pase ya estábamos acá. Lastimosamente cae en offside, y acá tenemos la clara imagen. Acá tenemos la clara imagen de cómo, ya habiendo ganado esto de aquí, acá teníamos el pase de Casemiro, Mbeumo jugando para Bruno Fernández, y Bruno Fernández jugando para Amad Diallo, que estuvo en offside. En esta imagen vemos claramente cómo, ya con la línea adelantada del City, Licha Martínez jugaba directo con Bruno Fernández. Ya se dieron cuenta que la forma de poder generar daño era aprovechar estos espacios. Estos espacios que dejaba el City cada vez que salía a presionar, a apretar, en el juego directo. O lo hacían pasando por la zona 2, pero con 2 o 3 pases, o lo hacían directo desde la zona 1 a la zona 3.
Eso fue básicamente lo que planteó el United y en el segundo tiempo lo terminan convirtiendo en 2 goles después de 2 transiciones rápidas. En el segundo tiempo Guardiola intentó hacer algunos cambios. Entró Cherki para poder tener más la posesión, para poder generar esos pases filtrados que no tuvo en el primer tiempo, ya que con la organización defensiva que planteó el United había cerrado muy bien los carriles interiores. Luego lo puso a que de central y entró O'Reilly por el lateral izquierdo. Y el juego se dio en función de lo que ya estaba buscando desde el primer tiempo el United. Bloque bajo, defensa ordenada, acumular mayor cantidad de jugadores en el sector donde está el balón para cerrar la línea de pase, para crear superioridad numérica, para evitar ese 1 contra 1 de sus mayores virtudes del City, y cada vez que recuperaba salíamos rápido a las espaldas, como vemos en esta imagen. Todo este espacio de aquí era muy bien aprovechado por el United en el segundo tiempo. Pero el primer gol se dio tras una transición después de un tiro libre a favor del City. Vamos a la imagen en donde se ve claramente como el City estaba en un ataque, estaba en un tiro libre, que después de un rechazo de cabeza de Harry Maguire termina en esta situación de aquí, en un 3 contra 2, en donde lo aprovechó perfectamente el Manchester United, con un Mbeumo que fue el que empieza la jugada, es Mbeumo que está aquí, él empezó la jugada desde acá. Esta zona de acá es que empieza Mbeumo, juega con Bruno Fernández y a partir de ahí sale disparado. Bruno Fernández maneja bien los tiempos, temporiza bien, conduce, atrae y cuando está el espacio liberado, descarga con Mbeumo para que Mbeumo pueda colocar el 1-0. Y luego vemos las siguientes imágenes cómo el partido se fue dando, justo como comentábamos. Teníamos a un Manchester City ya más más instalado en campo rival, más en ataque, pero que en zona de creación, en esa zona 2, no encontraba los espacios que siempre encuentra normalmente. ¿Por qué? Porque el United le planteó el sistema defensivo de la cantidad de jugadores en el sector de campo, sea carril interior o carril lateral, pero acumulaba mucha gente. Y acumuló mucha gente cuando hacían los cambios de orientación para el ataque por el lado débil, entre comillas, la velocidad de la reorganización defensiva del United fue espectacular. Cada vez que el United atacaba al lado débil, organizativamente el United defendía muy bien, defendía esos movimientos defensivos, eran muy buenos. Y cada vez que United tenía el balón, hacía esto, aprovechaba estos espacios, comenzaba a aprovechar todos estos espacios de acá. ¿Sí? Ya en el segundo gol del United, después del 1-0, hace un cambio Carrick, entra Mateo Cunha, sale en Mbeumo, vamos a borrar aquí, sale en Mbeumo, entra Mateo Cunha, y a partir de una individualidad de Mateo Cunha por el lado derecho, ¿sí? Una individualidad de Mateo Cunha por el lado derecho, se saca de la marca al lateral, un error grave de Rico Luis, porque Rico Luis estaba con la marca de Dorgu, lo tenía, era su sector, era su marca, y le gana la espalda, lo anticipa muy bien y termina con el 2-0. En una imagen clara, en donde vemos aquí cómo era la marca de Rico Luis. Acá está bien claro, Rico Luis con Dorgu. La jugada individual de Mateo Cunha y el buen pase que pone para la anticipación y poder hacer el 2-0. Y prácticamente ese fue el partido del United con el City. Cuéntanos tú, ¿qué viste? ¿Qué crees que le faltó al City? ¿Cuál fue su error por el cual no pudo generar ese juego caracterizado que mantener el control del balón, de la circular, de darle amplitud? Muy pocas veces se le vio al City ocupando los 5 carriles como se le viene constantemente haciendo, o como lo hacía antes.
donde tenía a los dos extremos muy abiertos, a los dos interiores ocupando carriles interiores y Erling Haaland en el carril central. Ocupando esos 5 carriles, el tema de lateralizar, el tema de circular, de tener paciencia, de tener el control del juego y en el momento menos esperado poder filtrar ese pase. Esta vez no lo tuvo a extremos cerrados para crear esos espacios por los carriles laterales, pero no los aprovechó. En ningún momento los aprovechó. Ahora, a ti, ¿qué te dejó este partido tácticamente? ¿Qué hubieras corregido tú el partido del City? ¿Qué debió hacer Guardiola en el segundo tiempo, sabiendo que la idea principal de Carrick era defender en bloque bajo y salir rápido con las transiciones? Cuéntame, si te gustó este análisis táctico, déjame tu like, suscríbete para que te llegue todo tipo de análisis táctico de todos los partidos, tanto nacionales como internacionales, y déjame en comentarios qué le faltó al City para que pueda ganarle en lo táctico a Carrick. ¿Y tú qué crees? ¿Que este United con Carrick va a poder por fin pelear una Premier League después de tantos años?